Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Este lunes es 20 de enero. En este día la Iglesia celebra un grupo de mártires insignes. Aquí en España tenemos a los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, que derramaron su sangre en Tarragona. Fructuoso era el obispo de la diócesis, y Augurio y Eulogio eran sus diáconos. En tiempos de los emperadores Valeriano y Galieno, confesaron su fe delante del procurador romano Emiliano. Fueron llevados al anfiteatro cerca del mar, y allí, ante una multitud grande de testigos, discípulos en su mayoría, el obispo, San Fructuoso, en voz alta, rezó por la paz de la Iglesia y ofreciendo su vida. Y luego consumó su martirio. Pero si esto tiene la Iglesia española, debemos recordar que no se queda atrás la Iglesia romana. Celebró la Iglesia también la fiesta del Papa mártir San Fabián, que fue martirizado en el año 250. Siendo todavía un laico, no habiendo recibido ninguna orden sagrada, fue elegido por el pueblo para el sumo pontificado, y dio ejemplo de esa fe heroica e inconmovible, sufriendo el martirio bajo el emperador Decio. San Cipriano de Cartago hizo un elogio de su martirio, y nos dice que rigió la Iglesia de Roma de un modo irreprochable e ilustre. Pero es que el mismo día de hoy se celebra al mártir San Sebastián, que aunque parece que era natural de Milán, al norte de Italia, sin embargo fue a Roma a entregar su vida por Cristo. Esto nos da esta noticia el gran doctor de la Iglesia que bautizó a San Agustín, que fue San Ambrosio de Milán. En tiempo de persecuciones, no sabemos exactamente de cuál persecución, perteneciendo a la milicia, al ejército, sufrió el martirio a aquella ciudad a la que había llegado, quizás destinado como militar o quizás por otra cualquier cuestión. Es curioso porque es un mártir que tiene muchísima devoción en todo el mundo, y sin embargo no tenemos demasiadas noticias históricas contrastadas de su vida. Parece que quiso dársele muerte asaeteándole, pero que sin embargo sobrevivió en las heridas, se recuperó algo en la cárcel de las heridas de flecha que había recibido, y ya una vez recuperado fue decapitado. Estos son los testigos valientes de Cristo de otras épocas. Nosotros vamos a escuchar ahora la palabra de Dios, y ojalá que esta escucha atenta y con el corazón abierto de la palabra de Dios nos convierta también a nosotros en testigos de Cristo en nuestro tiempo. Sabemos que como primera lectura
estamos haciendo la de la carta a los hebreos y hoy hemos llegado hasta el capítulo 5. Y es curioso porque en este capítulo 5 se cita el Salmo 109 que se escoge hoy como Salmo responsorial. Y quiero empezar por este último, por el Salmo 109, porque es un salmo de David, un salmo mesiánico precioso. Parece increíble que tantos siglos antes de la venida de Cristo, proféticamente ya se nos anunciara tanto sobre él y tantas verdades profundas. Fíjense, la primera estrofa nos dice: oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Profundicemos. Algunas personas puede resultar que son unos versos absolutamente incomprensibles y se recitan como tal en la iglesia y luego uno distraídamente responde el versículo que se le pide que responda sin profundizar más. Oráculo del Señor a mi Señor. ¿Quiénes son estos dos señores? Por ahí tenemos que empezar. El primer Señor, oráculo del Señor, el primer Señor es Dios, es el Padre o la Trinidad. Y el segundo Señor es el Mesías. Por tanto, oráculo del Señor a mi Señor. ¿Qué es un oráculo? Oráculo es una palabra solemne, pronunciada de parte de Dios o por Dios mismo. En este caso, oráculo del Señor es una palabra de Dios dirigida a mi Señor, al Mesías, que nosotros sabemos perfectamente ahora quién es, y es el Hijo del Padre. Por tanto, ese oráculo es una palabra del Padre eterno a su Hijo único. ¿Y cómo es que nosotros la escuchamos? Porque Dios así lo quiere, para revelarnos quién es ese Hijo al que se dirige, porque ello nos interesa a nosotros mucho, porque ese Hijo va a ser enviado como Señor nuestro y Maestro nuestro. Por tanto, oráculo del Señor a mi Señor, palabra del Padre al Hijo. Prestemos toda atención. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Sentarse a la derecha de alguien es estar íntimamente unido a él. Cuando el Señor invita al Mesías a que se siente a su derecha, no hace otra cosa, sino que revelar lo que el mismo Jesús anunció, que él estaba a la derecha del Padre. Siéntate a mi derecha, es el lugar que te corresponde, en el trono, para reinar en igualdad con el Padre. Siéntate a mi derecha, y ahora haré de tus enemigos estrado de tus pies. ¿Y cuáles son los enemigos del Hijo, los enemigos del Mesías? Esos a los que Dios mismo quiere derrotar usando sus mismas armas. El pecado, el demonio, la muerte. Y le promete al rey Mesías: haré de tus enemigos estrado de tus pies. Podrás apoyar sus pies sobre ellos. Tu poder sobre ellos será absoluto. Ahora la segunda estrofa, que ya no es el oráculo del Señor. Ahora lo dice el salmista: desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. El salmista le anuncia al Mesías una palabra de parte de Dios. Desde Sión, desde Jerusalén, el Señor va a extender el poder de tu cetro. Luego el rey Mesías ostenta la soberanía, empuña un cetro, detenta un poder. Ese poder
va a hacer que en la batalla, no sin combate, en la batalla, él someta a sus enemigos, esos enemigos que van a ser puestos a sus pies, para que los pisotee. Ahora, la siguiente estrofa es de nuevo una palabra del Señor Dios, del Padre Eterno, un oráculo suyo dirigido a su Hijo. ¿Qué les revela? ¿O qué revela a nosotros? Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El rey Mesías es príncipe, pero no ostentando una corona que haya recibido de nadie. La tiene por derecho propio desde su nacimiento, desde el comienzo de su existencia. Pero ¿cuándo fue ese comienzo de su existencia? Tuvo lugar entre esplendores sagrados. Se remite a la eternidad, donde sólo está Dios. Y ahora lo afirma claramente el Padre. ¿Por qué? Porque por eso se llama Padre. Yo mismo te engendré desde el seno. Luego el Rey Mesías es Hijo, es el Hijo, pero engendrado no en el tiempo, sino antes de la aurora, antes de que existiera la aurora, antes de que existieran el sol, la luna y las estrellas, antes de que existieran la luz y las tinieblas, antes en la eternidad. Yo mismo te engendré en la eternidad, antes de la aurora, y tú eres rey, como yo mismo. Solo por el hecho de existir eres rey. Y ahora termina la última estrofa, diciendo: el Señor lo ha jurado y no se arrepiente. El Señor es el Señor Dios, el Padre Eterno, que ha jurado el Padre, y de lo cual no se arrepiente. Pues de lo siguiente son palabras del Padre: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Por tanto, no sólo es príncipe, no sólo empuña el cetro, no sólo es el rey que se sienta en el trono junto al Padre, no sólo eso, es además sacerdote, y sacerdote eterno. Y el sacerdote es elegido para ofrecer sacrificios en nombre del pueblo. El Hijo, el Rey Mesías, es sacerdote eterno, pero no a imagen de los sacerdotes de este mundo, que ofrecen primicias de las cosechas o la sangre de animales. No, este es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, según su estilo, según su forma de ejercer el sacerdocio. ¿Y quién es este Melquisedec? Un personaje que aparece en el libro del Génesis y del que no sabemos prácticamente nada. Cuando Abraham, el patriarca, derrota a una serie de reyes, los reyes de la Pentápolis, de Sodoma, de Gomorra, entonces aparece el rey Melquisedec, rey de Salem. Salem, que viene de Shalom, paz, que puede ser que fuese la futura ciudad de Jerusalén. Es por tanto el rey de paz. ¿Y qué hace? ¿Ofrece una hecatombe, es decir, un sacrificio grandísimo de animales? No. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la ofrenda que hace Melquisedec? Ofrece al Dios Altísimo pan y vino. ¿Ustedes se lo creen? Este personaje del que, como afirma la carta a los hebreos, no se dice quién era su padre, ni su madre, ni se nos da detalles de su reinado, ni por qué aparece entonces, figura misteriosa a la que Abraham se somete cuando no se ha sometido a ninguno de los otros reyes. Es realmente figura del Mesías, pero es que hacía siglos
antes del nacimiento del Mesías, que se dice que él va a ser sacerdote para siempre, ofreciendo un solo sacrificio, y que su rito, que su estilo será semejante al de Melquisedec. Y el Señor, a los sacerdotes ministeriales, a los hombres que ha escogido para que perpetúen el sacrificio de la nueva alianza, que es el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, a ellos también les pone en sus manos el pan y el vino para que lo ofrezcan, junto con el Rey Mesías, junto con el Hijo sacerdote eterno, al Padre eterno. ¿Se dan cuenta de las maravillas que la palabra de Dios nos revela y que pone en nuestros labios para que la recemos con fe y con devoción inmensa? Y a veces nosotros, distraídos, ignorantes, sin preocuparnos de conocer su sentido, su significado, pasamos a su lado y lo repetimos mecánicamente, rutinariamente, sin amor y casi sin fe. Pero vamos a escuchar el Evangelio de la misa de hoy. Estamos en el capítulo 2 de San Marcos, como recordarán. Y hoy tomamos los versículos 18 al 22, que dicen así: En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie tampoco echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Son dos partes las que tiene el Evangelio que acabamos de proclamar. La segunda parte es una enseñanza de Jesús con unas comparaciones, la de los odres y el vino y la de el paño, viejo el vestido o nuevo el vestido. Y en la primera parte se nos narra un hecho relacionado con un ayuno. El ayuno forma parte de la práctica de prácticamente de todas las religiones del mundo, al menos de las más importantes de las que yo conozco. En el hinduismo, en el budismo, en el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, por supuesto, se ayuna, con distinto sentido, de distinta manera, pero el ayuno es una práctica religiosa. En tiempos de Jesús, las personas devotas, los fariseos y sus discípulos, las personas a las que ellos guiaban, y Juan Bautista y sus discípulos, las personas que encontraban en Juan una inspiración para su propia vida y le escuchaban y aprendían de él, ellos practicaban más ayunos de los mandados, de los preceptuados en la ley de Moisés. Eran ayunos devocionales, no de obligación. En este día de ayuno vienen unos para preguntarle a Jesús una duda que les ha surgido. Los discípulos de Juan Bautista están ayunando, los discípulos de los fariseos están ayunando, todas las personas religiosas, devotas, ayunan. ¿Cómo tú, que eres un hombre que no habla sino de Dios, y que habla muy bien de Dios, y que has reunido discípulos, y que haces signos admirables, cómo es que tú no ayunas? ¿Acaso el ayuno ya no tiene importancia para Dios? ¿Por qué no ayunas?
Y Jesús responde con una lógica aplastante. El ayuno es una obra penitencial. Pero cuando el Mesías, el Rey Mesías, que es, según la imagen nupcial, también el esposo de la tierra, mientras Él está presente, es momento de banquetes, es momento de bebida, de fiesta, es momento de risas, de cantos, no de aflicción, no de ayuno. Jesús se está a sí mismo revelando como el Mesías esperado, y en los días del Mesías sus amigos, sus discípulos no pueden ayunar. ¿Por qué? Porque están radiantes de alegría. Sin embargo, Jesús no abole la práctica del ayuno. Llegarán días, anuncia, en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquel día. Es decir, que después de la muerte del Señor y de su resurrección, cuando sea arrebatado de ellos, no sólo por las manos impías de los hombres que lo condenan a muerte, sino también arrebatado al cielo por Dios, volviendo para sentarse no sólo en su divinidad, sino también en su humanidad transfigurada y resucitada, sentarse con su humanidad a la diestra de la eternidad. A partir de ese momento, cuando le sea arrebatado el esposo, el Señor, el Maestro, ayunarán. Por tanto, la práctica cristiana del ayuno es una práctica aprobada, reconocida por el mismo Jesús y necesaria. Pero todo ello exige una actitud espiritual más profunda que la simple práctica material del ayuno. Esa exigencia espiritual es la conversión. Y convertirse es aprender a mirar todo con unos ojos nuevos, a la luz de una luz nueva. Por tanto, no se puede tratar de hacer una componenda y seguir viviendo y actuando y dando culto a Dios como antes, si lo que se nos ofrece es algo totalmente nuevo. La buena nueva es novedad de Dios, anunciada por su Mesías para la salvación de los pobres hombres, pecadores y perdidos. Por tanto, ese vino nuevo del Evangelio no debe echarse en odres viejos, en moldes que son incapaces de servir de sustento a esa novedad del Evangelio. A vino nuevo, odres nuevos, a revelación nueva de Dios, a salvación nueva de Dios, hombres nuevos que la acojan. Mis queridos hermanos, que el Señor nos colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.